qué maravillosas son las otras personas de la divinidad. Tú existes en perfecta unidad. Un solo Dios, una esencia, una voluntad. Y hay tres personas distintas. Qué dependientes somos de las tres personas de la divinidad. Qué hermosa es la Trinidad. Ayúdanos, Padre, a comprender. Ayúdanos a ver cómo te has revelado en las Escrituras. Por favor, ten piedad de mí en mi debilidad. Y haz lo mismo con todos los presentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En nuestro último sermón hablamos de la unidad de Dios. La unidad de Dios. Hablamos de que Dios es único. Como Dios es simple. Como Dios es uno. Luego, hablamos de cómo la unidad de Dios es el fundamento de la Trinidad. Es el fundamento de nuestra comprensión de las tres personas. Si no entendemos la unidad de Dios, podríamos creer que hay tres dioses. Puede que creamos que Dios puede ser dividido. Puede que creamos que hay un Dios detrás de las tres personas. O puede que creamos que una persona puede estar subordinada a otra persona. Mencionamos que cada persona es igual y coeterna. De hecho, cada persona es completamente Dios. Lo único que distingue a una persona de otra son sus relaciones específicas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma esencia. Pero cada uno de ellos tiene relaciones distintas. Estas relaciones existen en la eternidad. Y también vemos que estas relaciones interactúan en el tiempo al desempeñar un rol. Un rol desempeñado en la creación del universo por parte de Dios. Y un rol desempeñado en la redención de la humanidad por parte de Dios. Cuando hablamos de cómo existen estas relaciones en la eternidad, estamos hablando de quién es Dios en sí mismo. Esto lo llamamos la Trinidad ontológica. La Trinidad ontológica. ¿Quién es Dios en sí mismo? Cuando hablamos de cómo existen estas relaciones en la eternidad, estamos hablando de quién es Dios en sí mismo. Esto lo llamamos la Trinidad económica. La Trinidad económica. Son los roles que cada persona asume en la creación y la redención. La última vez cubrimos la Trinidad ontológica. El Padre y el Hijo tienen una relación eterna. El Padre es eternamente inengendrado, no engendrado. Y el Padre engendra eternamente al Hijo.
La parte del padre en esa relación se llama paternidad. Paternidad. Y la parte del hijo en esa relación se llama filiación. Filiación. Juntos llamamos a esta relación generación eterna. Generación eterna. El Padre siempre engendra al Hijo. El Hijo es increado y es eternamente engendrado. El Espíritu Santo procede eternamente tanto del Padre como del Hijo. Llamamos a la parte del Espíritu Santo en esta relación expiración. Expiración. Él siempre procede del Padre y del Hijo. Él procede eternamente. Pero ahora, en este sermón, hablaremos de la Trinidad económica. Cada una de las personas de la Trinidad desempeña un rol específico en la obra de la redención y la creación. Estas funciones fueron establecidas en la única voluntad de Dios en lo que llamamos el pacto de redención. El pacto de redención es un acuerdo dentro de las personas en la Trinidad. Un acuerdo hecho en la eternidad, fuera del tiempo. No fue una negociación, porque Dios es simple. Solo tiene una voluntad. Hay muchos textos que nos muestran la evidencia de este pacto de redención. Un texto muy útil es Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 a 11. Vayan conmigo en sus Biblias a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 11. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En este texto se ve que el Hijo está dispuesto a asumir la misión de redención. Esta misión de redención viene del Padre. También puedes ver que el Hijo asume voluntariamente esta misión. Él personalmente no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Voluntariamente se despojó a sí mismo. Voluntariamente se
humilló él mismo, voluntariamente haciéndose obediente hasta la muerte. En este texto podemos ver también que el Hijo recibe una recompensa del Padre. Lo exaltó hasta lo sumo. Se doble toda rodilla, toda lengua confiese. Incluso vemos que el Padre es glorificado. No solo se acuerda la obra de la redención. Las tres personas de la Trinidad incluso tienen roles en la obra de la creación. Vemos en múltiples textos que múltiples partes de la obra de la creación se atribuyen a diferentes personas de la Trinidad. En Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice sobre el Hijo, porque en él fueron creadas todas las cosas. Hablando del Padre, en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice que Él es por quien son todas las cosas. Incluso en Génesis, capítulo 1, versículo 26, Dios dice, escucha, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dice, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. No dice eso. Es plural. Cada persona tiene un rol en la obra de la creación. Hay algo muy especial en estos roles, porque estos roles nos afectan directamente. Y eso nos lleva a nuestro texto principal de la Escritura. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 al 7. Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 7. En este texto veremos las distintas funciones de las tres personas de la Trinidad, roles distintos en la obra de la creación, de la redención. Y cuando vean estos roles, debería hacer que se inclines ante tu Dios Trino. Leamos juntos Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 a 7. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Al analizar este texto, quiero que consideres tres puntos. En primer lugar, en los versículos 4 a 5,
quiero que vean el envío del Hijo. El envío del Hijo. Segundo, en el versículo 6, quiero que vean el envío del Espíritu. Y por último, en el versículo 7, quiero que veas nuestra herencia. Envío del Hijo, envío del Espíritu y nuestra herencia. Para entender nuestro primer punto, el envío del Hijo, leamos de nuevo a los versículos 4 a 5. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Obsérvese que se menciona la plenitud del tiempo. Hay un tiempo determinado para que el Padre envíe al Hijo. Esto evidencia un acuerdo previo. De lo contrario, ¿cuál sería el significado de una plenitud en el tiempo? Veamos qué ocurre cuando llega este cumplimiento del tiempo. Dios envía a su Hijo. Esta es una clara referencia a la relación entre el Padre y el Hijo. Pero si no tenemos cuidado, podemos confundirnos. ¿No parece que el Padre es el amo y el Hijo es el esclavo? ¿Está el Hijo subordinado al Padre? Recuerda, Dios es uno. Dios es simple. El Hijo y el Padre son de la misma esencia. Son iguales y coeternos. Solo hay una autoridad infinita en Dios. Solo hay una voluntad divina, infinita y perfecta en Dios. Hay algunas personas que creen que el Hijo es igual en sustancia con el Padre, pero creen que Él no es igual eternamente en su rol con el Padre. Sugieren que el Padre tiene una autoridad y una voluntad que el Hijo no tiene. Y sugieren que la voluntad del Hijo debe someterse a la voluntad y autoridad del Padre. Esto es un error. Este error se llama subordinación funcional eterna. Subordinación funcional eterna. Es un gran error. Porque son de la misma esencia. Y la esencia de Dios es de una autoridad y una voluntad. Pero hay más en esta escritura. Porque algo sucede con el Hijo. Vemos que el Hijo es enviado a ser nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso es interesante. ¿Cómo puede nacer Dios? ¿Cómo llamamos a estos? Lo llamamos la encarnación. El Hijo de Dios asume una naturaleza humana.
Su naturaleza divina permanece intacta. La naturaleza divina nunca puede cambiar. No puede ser dividida. Es simple, es única, es infinita. Pero en la hermosa sabiduría de Dios y sus maravillosas obras, el Hijo de Dios viene como hombre. Y ahora el Hijo de Dios es 100% Dios. Y Él es 100% hombre. Y sigue habiendo un solo Hijo de Dios. La naturaleza humana del Hijo nunca se mezcla con la naturaleza divina del Hijo. El Dios infinito ha invadido el tiempo. El Dios infinito ha invadido la humanidad. El Dios infinito que es trascendente y lejano se ha acercado. Él es como dice en Mateo capítulo 1, versículo 23, Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahora, solo en el Hijo, la segunda persona, hay ahora dos voluntades. Hay una unión misteriosa entre Dios y el hombre. A esta unión la llamamos unión hipostática. Y esta voluntad humana que existe en el Hijo, en realidad está subordinada al Padre. Es una subordinación perfecta, humilde y voluntaria. Jesús dice en Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es asombroso que alguien sea capaz de mirar a Jesús. Estaría mirando a un hombre. Y también estarían, en cierto sentido, mirando a Dios. Porque no se pueden separar las dos naturalezas en Jesús. Jesús es el Hijo. Jesús es Dios. Siguiendo con nuestro texto, vemos que Jesús ha nacido bajo la ley. Estaba sujeto a la ley de Dios como hombre. También vemos un propósito para su venida como hombre. Dice de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Jesús vino a salvar, vino a redimir y lo hizo con su muerte en la cruz. El Hijo de Dios murió en la cruz. Tomó el castigo del infierno sobre sí mismo por los pecadores malvados como tú y yo. Dios no murió, pero el Hijo de Dios sí murió. ¿Cómo? Porque el Hijo de Dios tiene una naturaleza humana. ¿Ves la belleza de esta relación entre el Padre y el Hijo? ¿Ves la belleza de sus roles en el plan de redención? El Padre ama al Hijo, envía al Hijo. Y a través de su envío vemos el amor del Padre por nosotros, con el propósito de adoptarnos. Pero espera. Si el Padre nos adopta,
¿no lo convertiría también en tu padre si eres cristiano? Sí. Solo la Trinidad puede hacer eso. Sin la Trinidad no tienes Padre en Dios. Sin la Trinidad no hay hijo que compre tu redención. Un Dios en 3 personas. Imagínate eso. Si eres cristiano, eres un hijo de Dios, un hijo del Padre. ¿Cómo puede suceder eso? Porque si eres un cristiano genuino, eres una nueva creación en su Hijo. Y el mismo amor que el Padre tiene por su Hijo desde la eternidad se extiende a ti. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama a su pueblo. Y su pueblo recibe el amor de lejos. Este amor no es un amor de lejos. No es un mero placer. Es un amor relacional, infinito e íntimo. Un amor que nunca puede desaparecer. Un amor eterno que no se puede comprender. Un amor que viene de un Dios eterno que no puede cambiar. Y este Dios no solo te ama. Dice que ahora estás en su familia si eres cristiano. Dice que ahora eres su hijo. Pero hay algo más. Hay otra persona en la Trinidad. No lo olvidemos. Eso nos lleva a nuestro siguiente punto. El envío del Espíritu. Leamos juntos el versículo 6. Dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Es increíble que pueda ser un hijo. Pero ahora el Padre no se conforma con que seas un hijo. Quiere que sepas que eres su hijo. Entonces, ¿qué hace? Envía al Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo procede del Padre. Pero no dijimos que el Espíritu Santo también procede del Hijo. Sí, lo dijimos. También lo dice este texto. ¿Dónde? Dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. De su Hijo. El Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo. Qué bonito. ¿A quiénes enviaron el Espíritu? A nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos. Eso es si eres un auténtico cristiano. Un cristiano genuino. ¿Y qué hace el Espíritu? Te da una nueva vida, regeneración. Te hace clamar de corazón, Abba, Padre. Como un niño genuino a su papá. No papa. Como quien conoce íntimamente a su Padre. Un cristiano recibe el Espíritu y ama al Padre en el Espíritu. Conoce al Padre en el Espíritu. Reconoce que conoce al Padre íntimamente
en el Espíritu. Puedes clamar y depender de Él. Puedes orar y depender de Él. Puedes confiar en sus promesas. Puedes entender su palabra. Puedes conocer que Él es tuyo y que tú eres suyo. Todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente mora en el cristiano. Si tú eres un cristiano genuino, tú no solo tienes a Dios como su Padre, no solo tienes a Jesús como tu Redentor y hermano mayor, tienes Dios dentro de ti. En el Espíritu Santo. ¡Qué hermosa Trinidad! Pero puedes creer que aún hay más. Como hijo recibes una herencia. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Nuestra herencia. Nuestra herencia. Leamos juntos el versículo 7. Dice, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Todos en esta tierra nacen esclavos. Un esclavo del pecado. Un esclavo de lo que Pablo llama en el versículo 2, los rudimentos del mundo. Si no has sido salvado, eres un esclavo incluso ahora. Lo demuestras en tu vida. Lo demuestras en tu esclavitud al pecado. Tu esclavitud a la codicia. Tu codicia por el dinero y las cosas por encima de Dios. Tu esclavitud a la inmoralidad sexual. Haces cosas y miras cosas y piensas cosas para tener tus placeres culpables. Tu esclavitud al asesinado. El asesinado en tu corazón a causa de tu ira. Tu esclavitud a la mentira. Te niegas a decir la verdad. Tu esclavitud al robo, robas, engañas y extorsionas. A veces mediante sobornos, a veces mediante el engaño, a veces simplemente tomando algo que quieres. Tu esclavitud a la idolatría, crees en un Dios de tu propia imaginación. Sin importarte lo que dicen las Escrituras sobre Él. Básicamente, en todos los sentidos, vives para ti mismo. Pero Dios, el Padre, ha hecho un camino para liberarte de tu esclavitud. Él envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Su Hijo murió en la cruz, asumiendo la pena por los pecadores como tú. Y se te ordena que pongas tu confianza en Él. Poner tu confianza en Jesús, el Hijo de Dios. Ya no debes creer que eres bueno. No lo eres. Eres terriblemente malo. Pero Jesús es bueno. Él es lo suficientemente bueno para ti. Y debes confiar en que su muerte es lo suficientemente para ti. También debes arrepentirte. Si realmente confías en Él, te alejarás
de esos pecados a los que una vez estuviste esclavizado. Te dirás a ti mismo, ¿por qué? ¿Por qué querría continuar haciendo las cosas que pusieron a mi Salvador, en la cruz? Dejarás a tu pecado. Dios es fiel para salvar. Sus promesas son verdaderas. Dios es eterno, simple e inmutable. Él salva a todos los que vienen a Él. Todos los que son suyos resucitarán un día. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó a una nueva vida después de 3 días. Está tan establecido con Dios que escrituras como Colosenses capítulo 3, versículo 1, hablan como si ya hubieras resucitado. Si te salvaras, serías, como dice el versículo 7, un hijo. Incluso las mujeres son llamadas hijos y no hijas aquí. ¿Por qué? Porque un hijo varón recibe una herencia. Todos los que están en Cristo son hijos, y hijos varones en el Espíritu. En Cristo recibes toda bendición espiritual. Si eres de Dios, has sido elegida, adoptada y sellada en Cristo. Compartirás las riquezas de la propia herencia de Cristo. Cristo será exaltado y tú también lo serás con Él. Cristo reinará como Rey y tú reinarás con Él. Cristo será honrado y tú también con Él en el cielo, como un ser humano, con un cuerpo real. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está en el cielo con un cuerpo de resurrección. Conocerás al Padre con el más íntimo de los conocimientos. Serás habitado por el Espíritu sin límite de bendición. Puedes ver la belleza de la Trinidad. La Trinidad no es un ejercicio académico. La Trinidad no es una filosofía. Dios es Trinidad. Estamos hablando de Dios. Si no eres cristiano, ¿por qué no quieres conocer este Dios? ¿Por qué prefieres morir en tu pecado? ¿Por qué prefieres ir al infierno que conocer al Dios Trino? ¿Por qué prefieres tener las cosas de este mundo que recibir la salvación del Dios Trino? La Trinidad es el fundamento de todo lo que sabemos sobre Dios. Es el fundamento de todo lo que sabemos sobre el Evangelio. Es lo que Dios ha revelado ser y debe ser adorado. Hay que amarlo. Debemos sentirnos maravillados por Él. Debemos ver su belleza y majestuosidad y luego ver nuestro pecado. Debemos ser como Isaías
ay de mí, porque perdido estoy. Debemos ver la belleza del Evangelio en la Trinidad. Debemos creer en ella. Y entonces, como Isaías, de nuevo clamar, aquí estoy, envíame a mí. Adorado de la mejor manera. Incluso el sufrimiento debería ser una poca cosa para servir a este gran Dios. Toda la alabanza al Dios Trino. Amén. Amén. Oremos. Padre del cielo, Abba, Padre, alabado sea tu nombre por tu obra de enviar al Hijo para nuestra adopción. Alabado sea el Hijo por su obra de redención. Alabado sea el Espíritu por su obra en nuestros corazones. Por favor, abra nuestros ojos a la belleza de la Trinidad, Padre. Y por favor, haz la obra de salvación y todos los que no son tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.